tarde. Bienvenido Rodríguez Basalo, presidente del Colegio de Abogados de la provincia. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien, buenas tardes. Bueno, más o menos traté de resumirlo muy sencillamente, pero es un conflicto mayor, ¿no? Le están pidiendo la intervención de la justicia de la provincia. Sí, en un principio nosotros esto es un devenir de acontecimientos que hace más de 50 días la justicia no está funcionando en la provincia de Buenos Aires. El Estado provincial, quien nos debe asegurar el funcionamiento de la justicia, no está cumpliendo con una de sus obligaciones fundamentales. Y bueno, los abogados hemos estado haciendo a través de los colegios departamentales y del Colegio de Abogados de la provincia distintas acciones, distintas medidas que consistieron en entrevistas con la Corte, entrevistas con el Ministerio de Justicia. Sí. Hemos remitido notas a los tres poderes para que, bueno, lleguen a una solución a un conflicto. Nosotros no vamos a permitir ningún cercenamiento al acceso a la justicia, que los 16 millones de bonaerenses lo tienen por su Constitución. Y bueno, en este sentido hoy hemos presentado un amparo cerca del mediodía para que, bueno, la justicia le damos la posibilidad de solucionar este conflicto, y en el caso de que este amparo fracase, sin que esto signifique por supuesto una amenaza, sino el cumplimiento de una obligación legal de nuestra parte, estaremos presentando un proyecto de ley en el Congreso de la Nación para pedir la intervención federal del Poder Judicial de la provincia. A ver, este tema tiene dos costados. Por un lado estamos hablando de empleados que llevan 60 días reclamando porque les han ofrecido un aumento del 16%, que entendemos que es más que insuficiente en un momento donde hasta ahora ha habido un aumento del 40% interanual en el costo de vida, o sea, es altísima la inflación. 16% queda a mitad de camino, pero eso es un tema que si la gobernadora se sentara a resolver, podrían ya tener un camino que les allane la intervención. Nosotros reconocemos plenamente el derecho que tienen los empleados judiciales a hacer una huelga. El derecho a huelga está reconocido ampliamente por el colegio, al igual que está reconocido su derecho a tener una remuneración digna. Quizás, para evitar confusiones, es muy buena su pregunta, porque nosotros estamos apuntando a quien debe garantizar el servicio de justicia, y el servicio de justicia debe estar garantizado por los funcionarios judiciales, no por los empleados. Aquellos que juraron por esa fórmula que todos escuchamos cuando vamos a sus actos de asunción, y que juran la libertad del acceso a la justicia. Esos funcionarios judiciales no están cumpliendo plenamente sus funciones, por lo cual se ve resentido este servicio de justicia. Aparte es el tema de los empleados que tienen una lucha digna. ¿Pero por qué dice que no están cumpliendo sus funciones? Porque nosotros nos encontramos con muchísimos organismos en la provincia de Buenos Aires que reciben solamente urgencias y vencimientos, cuestiones que no están previstas en ninguna legislación ni en ningún código. Encontramos tribunales y juzgados con las puertas cerradas, encontramos edificios a los cuales es imposible acceder, tanto los letrados como los justiciables, y eso no es responsabilidad de los empleados, sino justamente responsabilidad de los funcionarios, a quienes nosotros en este amparo le estamos pidiendo que nos garanticen el servicio de justicia. El empleado tiene derecho a hacer la huelga. Ustedes se le están pidiendo a los funcionarios de justicia que lo garanticen, eso es lo que entiendo. Exactamente. Pero, perdón, no, sí. Acompáñeme en el pensamiento, porque por ahí lo estoy leyendo mal. Digo, acá tenemos empleados que están de paro porque no se les da el aumento que ellos están requiriendo, o un aumento que puedan negociar, quedó ahí, no lo negocian más. Luego tenemos el pedido de ustedes, del Colegio de Abogados, a los funcionarios judiciales, pero también hay un ejecutivo provincial que es el que tiene que tomar la decisión. Sí, ustedes están poniendo el foco en los funcionarios judiciales. Nosotros estamos poniendo el foco en primer lugar en el ejecutivo provincial, que es aquel que debe solucionar el paro. No obstante, la medida de fuerza, los tribunales deben funcionar igual, porque quien debe garantizar el funcionamiento de los tribunales son los funcionarios judiciales, no los empleados. Eso no quita que nosotros no estamos exigiendo en forma inflexible que esto inmediatamente el Ejecutivo Provincial solucione el conflicto. Lo hemos hecho a través de una carta abierta la semana anterior, que se publicó en todos los medios, a la gobernadora. Lo hemos hecho en nuestra entrevista con el ministro Maíquez. Pero aparte de este conflicto gremial, hay un conflicto funcional muy importante, que es en este momento los funcionarios públicos no están cumpliendo con su obligación de mantener las puertas de los tribunales abiertas. Doctor, ¿es posible que funcione el Poder Judicial con los empleados de paro? Seguramente no va a funcionar como debiera funcionar, pero también es un llamado de atención que los funcionarios deben hacer a sus más altas autoridades, de que no pueden cumplir quizás con el mandato para el cual han asumido, porque tienen personal insuficiente o personal que está haciendo una medida fuerza. Hoy, la verdad que el sistema es perverso, y el sistema es de una matriz que ya nos tenía acostumbrados. O sea, ¿cuál es la forma de que un paro judicial
tenga efecto. Meterle la cabeza al abogado abajo el agua, cuando el abogado empieza a manotear, empieza a protestar, empieza a hacer todo esto que estamos haciendo, ahí recién se soluciona el conflicto. ¿Y qué implica la intervención que están pidiendo? Porque entiendo que hay un antecedente muy antiguo, no me acuerdo de qué año data, pero hay un antecedente de intervención judicial en la provincia. Sí, hay un antecedente del año 54 y bueno, nosotros consideramos que el artículo 5 de la Constitución Nacional, que obliga a los gobiernos provinciales a asegurar la administración de justicia, nosotros estamos convencidos que en este momento no está asegurada la administración de la justicia en la provincia de Buenos Aires, por lo tanto, si fracasara el amparo, la única solución que nos queda como abogados, que es peticionar para que se respeten los derechos, sería hacer esta medida, que no la estamos estudiando, sino que ya hemos resuelto hacerla en el día de ayer y que solamente estamos viendo es una así como hay una escalada de conflicto, también hay una escalada de las medidas que nosotros proponemos. Perdón, pero ¿eso qué significa en los hechos? Como para que se entienda bien. O sea, hacen este pedido, ¿no? Que ya lo tienen resuelto, a ver en qué momento lo presentan. No, nosotros hemos presentado hoy al mediodía. ¿Ya lo presentaron? No, al mediodía hemos presentado una acción de amparo que recayó en el Juzgado Civil y Comercial número 10 de La Plata. Nosotros vamos a esperar esa resolución de amparo en los tiempos prudenciales y perentorios que tiene una acción de amparo en la inmediatez. Y si esa resolución de amparo a la cual le pedimos que garantice y que ponga en funcionamiento pleno la justicia en la provincia, no lo hace, no nos queda otro remedio que ir al remedio federal, por llamarlo de alguna forma, ir a aquello que la Constitución prevé para los casos específicos que un poder judicial no funcione en una provincia. En los hechos, ¿qué está pasando, por ejemplo, con los juicios? En los juicios se están recibiendo, en aquellos lugares que el acceso está permitido, se están recibiendo solamente vencimientos de urgencias, con los cuales después de 50 días de estar recibiendo vencimiento de urgencias, prácticamente no hay actividad, porque una cosa es, ya no hay motivaciones de los expedientes. En los expedientes civiles se mueven a impulso de parte. Cuando yo no permito que esa parte impulse el expediente, ya no tengo más vencimiento de urgencia, sino tengo la raíz de lo que es el proceso. Claro, yo me venía pensando justamente en eso. Ayer teníamos sentado en el sillón a una persona, a Pedro Ábalos, que pedía justicia hace 2 años. Viene pidiendo justicia por sus hijos que fueron abusados y denuncia incluso violencia doméstica. Le dan fecha de para hacer una cámara GESEL a la nena de 6 años de acá a 1 año. Ya la justicia de por sí tiene tiempos que son largos y lentos, y esto lo viene a demorar muchísimo más. Esa es la importancia de que el conflicto se solucione, digo. La justicia debe amigarse con los vecinos, debe amigarse con los bonaerenses. Hoy está enemistada por esto que usted dice y por un montón de otras cuestiones. Hoy el latiguillo que nosotros queremos desterrar es que la justicia que llega tarde, una justicia, la verdad, que en el año 2016, con los avances tecnológicos que tenemos a disposición, que la justicia llega tarde no lo podemos permitir. Por lo tanto, estamos trabajando fuertemente en esto. Nosotros estamos implementando juntamente con la Suprema Corte Bonaerense un expediente digital, el toque, la notificación electrónica, todo para terminar con un montón de tiempos muertos que se dan en los procesos y que permiten que ese alargamiento genere que los vecinos ya no solucionan sus conflictos en el ámbito de la justicia, lo solucionan en otro ámbito y a veces no lo solucionan, y lo que es peor, a veces lo solucionan a los tiros. Entonces debemos volver a traerle a todos los vecinos, a todos los habitantes de la provincia, de nuestro país, un servicio de justicia en el cual ellos confíen. Y justamente por el camino que estamos yendo con esta justicia en la provincia de Buenos Aires no es el óptimo. Doctor, ¿qué tiene que hacer Vidal? Gobernar y solucionar el conflicto y administrar y asegurarle a todos los bonaerenses la administración de justicia. ¿No tuvieron respuesta por parte de ella todavía? No, nosotros nos hemos reunido, ella el ministro de Justicia nos ha trasladado la oferta que le han realizado al Poder Judicial. ¿Cuál es? 16,7% sí. Para los empleados judiciales. Y bueno, nosotros ahora estamos esperando, nosotros llamamos al diálogo, creo que esto se resuelve hablando, concertando, se resuelve gobernando. Lo que tiene que hacer la gobernadora es justamente esto, gobernar, establecer las condiciones donde este servicio de justicia se pueda desarrollar. Si no lo hace, lo lamentaríamos mucho, pero el único camino que nos queda a nosotros, porque aparte esto tampoco es una decisión política de los colegios de abogados, sino que es una obligación legal. Nuestra ley que nos constituye como colegio de abogados nos obliga a denunciar estos casos y nos obliga a actuar en consecuencia cuando nosotros estamos observando que uno de los poderes no está cumpliendo con su función. Disculpe que insista sobre este punto, pero yo por lo menos no me lo termino de figurar claramente y no sé, el que está en la casa si lo entiende. Cuando uno habla de intervención en la justicia,
¿Qué significa intervención federal? ¿Que los empleados tienen que obligatoriamente regresar a sus puestos? ¿Qué significa que esté intervenida la justicia? Significa que un interventor, a quien nombre el interventor, tendrá que hacer un programa, tendrá que hacer todas aquellas acciones que resulten para que la justicia vuelva a funcionar en la provincia de Buenos Aires. Eso significa. Asisten los trabajadores de paro. Asisten los trabajadores de paro. Nosotros queremos, esto no es un rompeparos. Esto no es algo contra los trabajadores, nosotros pretendemos que el trabajador judicial, aquel con el cual no estamos en un cotidiano todo el año, les lleve a vivir dignamente a ellos y a su familia, y una de las formas de pelear es a través del derecho constitucional de huelga. Hasta ahí. Y acá quiero aclarar esto, no hay colisión de intereses, no es que un derecho debe prevalecer sobre el otro. Ellos tienen ese derecho, y el Estado tiene la obligación de asegurar el funcionamiento de la justicia. ¿Usted cree que interviniendo en la justicia es posible que se aceleren estos procesos que usted necesita o que los abogados necesitan que empiecen a funcionar para que la justicia funcione normalmente? No, yo creo que si no se soluciona este conflicto, el único remedio legal es la intervención. O sea, no hay otro remedio legal que no sea la intervención. Lo otro sería no hacer absolutamente nada, dejar a 16 millones de bonaerenses y 60.000 abogados de la provincia de Buenos Aires sin trabajar, sin tener un acceso a la justicia, y eso me parece que no es la solución. Pero doctor, llevamos 60 días de paro en la provincia en la justicia y no se ha hecho absolutamente nada. Si no, habría algún problema, este problema estaría resuelto. No, yo no, o sea, no es, desde los colegios. Un conflicto que va teniendo escaladas, ¿no? No empezó, hoy no tenemos la misma situación que hace 60 días. Y a medida que ese conflicto va escalando, esto va teniendo repercusiones y va teniendo respuestas del otro lado. Hoy, ante la escala que ha tenido, hasta la violencia que ha tenido este conflicto gremial, de nuestro lado, y ante la parálisis que significa tener paralizada una provincia de 16 millones de habitantes, la Administración de Justicia, hoy la respuesta del Colegio de Abogados es, en primer lugar, fue pedirle a la gobernadora y a todas aquellas autoridades que sean competentes para solucionar este conflicto, que lo solucionen. Eso en primer lugar, solucione esta situación. En segundo lugar, como no tuvimos una solución, presentamos un amparo ante la propia justicia provincial para que sean ellos mismos, le damos la posibilidad de decir, ustedes mismos solucionan el conflicto. Nosotros creemos que pueden. En el supuesto que tampoco se solucione con el amparo judicial, que le comento que en el año 2012 tenemos un antecedente en la provincia que se solucionó con el amparo judicial. Sí. En el último supuesto de que tampoco se solucione con el amparo judicial, nosotros como abogados debemos peticionar y debemos hacer respetar los derechos de aquellos que nos confían la representación de los mismos y también los derechos de la sociedad. Y la única forma, vencido los plazos, vencidas estas dos alternativas, es a través de remedio federal. No nos queda otra. Lo otro sería quedarnos cruzados de brazos. Le hago una pregunta. ¿Ustedes tienen diálogo con el ministro de Justicia de la provincia? ¿Con Máquez? Tenemos mucho diálogo. ¿Y qué le dice con respecto a esta situación y también al reclamo que están haciendo los trabajadores, los empleados? No, o sea, vimos un ministro el pasado miércoles, estuvimos con él, vimos un ministro muy preocupado, lo vimos trabajando para solucionar el conflicto. Es un conflicto que el conflicto judicial se da una característica muy particular, porque es un empleado que tiene dos empleadores. Tiene un empleador funcional, que es la Suprema Corte de Justicia, que es el Poder Judicial, y tiene un empleador, por llamarlo de alguna forma, un empleador económico, que es quien le paga su sueldo. Porque esto también viene atado al problema madre de toda esta cuestión, que es la autarquía del Poder Judicial. O sea, que sea el Poder Judicial quien se maneja y se administra sus propios ingresos, sus propios recursos, porque de esa forma también aseguramos la independencia y de esa forma podemos hacer una planificación de la justicia que queremos y no estar dependiendo de los otros dos poderes. O sea, esto es, la madre de las batallas es más grande que esto, es un presupuesto acorde. Es un tema muchísimo más grande. Muchísimo más complejo, o sea, hablar de la justicia es hablar de hoy la justicia en la provincia de Buenos Aires tiene un presupuesto de 4,40%. O sea, a ninguno se le puede ocurrir que con ese presupuesto puede funcionar un poder del Estado. ¿Cuánto debería ser? No, nosotros no tenemos el cálculo en este momento cuánto debería ser. Sí le puedo decir que debería comprender. El presupuesto del Poder Judicial debería comprender una estructura de edilicia conforme a las necesidades
la cantidad de órganos y el salario de los subfuncionarios y de sus empleados, un salario digno. Después hay que ponerse a hacer la cuenta, seguramente va a llevar varios años poder llegar a la optimización de todo esto, hablar de ciudades judiciales, hablar de optimización de los recursos humanos, del expediente. Hoy el 50% del Poder Judicial es un depósito de papel. O sea, tanto ediliciamente como tanto los empleados. Creo que en el año 2016, si nosotros queremos una justicia distinta, nos tenemos que, todos los actores, sentar de una vez por todas, decir qué justicia queremos y trabajar para ello. No es muy difícil, ¿eh? Yo le quiero preguntar esto porque desconozco. ¿Se han aumentado los honorarios de los abogados o quién decide cómo se aumenta eso? No, los honorarios de los abogados en principio son pactados entre las partes, entre nosotros y nuestros clientes. Un porcentaje del total. Un porcentaje, una suma de dinero fija, o sea, el honorario del abogado está pactado entre el abogado y su cliente. Supletoriamente, en el caso de que no se hubiera hecho, los honorarios los fija el juez. Y en algunos casos, que los montos son indeterminados, los honorarios están siendo fijados por lo que nosotros conocemos como el ius honorario, el ius arancelario, que es el 1% de lo que percibe un juez de primera instancia bonaerense con 3 años de antigüedad. Para terminar, ¿cree que 16% es un aumento justo para los empleados judiciales? Nosotros creemos que el empleado judicial debe ganar aquello que le permita vivir dignamente. No estamos en condiciones porque primero sería una irresponsabilidad, porque nosotros no lo pagamos el aumento, ni lo requerimos. Nosotros creemos que el empleado judicial debe ganar dignamente, debe poder hacer vivir a su familia y poder tener un crecimiento personal acorde con las responsabilidades que ella ha tomado. Doctor, muchísimas gracias por haber venido. Muchísimas gracias a usted. Bien, nosotros, ¿a dónde vamos? Vamos a una